Bueno, antes de empezar, les recordamos que cualquier pregunta que tengan o que surja durante la presentación que Nelson va a realizar, la pueden consignar en la casilla de preguntas y respuestas y lo vamos a dejar para compartir, conversar y ponerlo en diálogo al final de la presentación. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la tertulia metodológica y escuchemos a Nelson. Buenas tardes a todos. De nuevo, Alina y Efraín, muchísimas gracias por la invitación. El propósito es hablar de los cultivos primarios del sistema nervioso central como herramienta para estudiar el sistema nervioso. Preparando la presentación, pensaba en qué presentarles. Esta no va a ser una presentación sobre el paso a paso de cómo hacer cultivos, ni de neuronas, ni de astrocitos, ni de alguna otra célula del sistema nervioso central. Antes de la presentación le compartí a Daniela algo de bibliografía al respecto. Si alguno tiene alguna duda específica en la que tal vez yo le pudiese ayudar en relación a la realización o el, digamos, establecimiento de modelos de cultivos primarios del sistema nervioso central, con muchísimo gusto. Mi correo electrónico estará por ahí en algún lugar a la orden. Pero hacer una presentación sobre el paso a paso de cómo hacer un cultivo resultaría increíblemente tedioso. Ustedes se aburren, yo me aburro. Es el propósito de esta pequeña charla, más bien va a ser hacer algunas consideraciones en relación a la utilidad de los cultivos primarios del sistema nervioso central para estudiar el sistema nervioso central, bien sea desde el funcionamiento normal o desde la enfermedad. Entonces, yo actualmente soy estudiante de doctorado en el Instituto de Neuropatología del Hospital Universitario de Hamburgo, y aquí lo que hacemos es estudiar patologías. Específicamente, yo pertenezco al grupo de estudio de la neuropatogénesis molecular del Alzheimer, así que lo que hago es utilizar modelos celulares para estudiar la enfermedad del Alzheimer. Bien, a modo de introducción, todos ustedes están familiarizados con la complejidad del cerebro humano. Es seguramente una de las estructuras más complejas que conocemos que pueda existir en el universo. Lo que tienen a la izquierda de sus pantallas es una reproducción de los dibujos hechos por Ramón y Cajal uh, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en relación a sus observaciones hechas al microscopio. Esta particularmente es una representación esquemática de la corteza cerebelosa de las gallinas. Y a la derecha hay una micrografía adquirida con microscopio confocal de una de las preparaciones originales de Santiago Ramón y Cajal. Pues, evidentemente, en la época, a pesar de que Santiago Ramón y Cajal utilizaba lo que en su momento era tecnología de punta, la adquisición de imágenes para estudio de morfología, por ejemplo, en este caso, en su época era bastante limitada. Eventualmente, algunos de los bloques originales con los que él trabajó se utilizaron para hacer reconstrucciones tridimensionales como estas, por ejemplo, de neuronas, de las muestras que él originalmente habría preparado. Bien, entonces estamos ante la complejidad del cerebro humano y la pregunta es, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo estudiar el cerebro humano? Aquí hay una cosa particular, y es que generalmente cuando uno va a estudiar un sistema intenta ir de lo general a lo particular. En este caso, lo más general sería el sistema completo, pero así el sistema es imposible. Entonces nos toca descomponerlo, y en este caso particular, en lugar de ir de lo general a lo particular, vamos a ir de lo particular, que es la organización celular. Más allá de eso nos quedaría la organización subcelular, y a partir de ahí la idea es construir información para tratar de darle sentido a cómo el sistema se organiza. Así que en lugar de lo general a lo particular, pues vamos a tratar de ir desde lo particular hasta lo general. Evidentemente, esta aproximación tiene limitaciones. Si bien es cierto que la complejidad del sistema
no nos permite abordarlo como un todo, porque la complejidad, digamos, no es posible decir la complejidad del sistema como un todo. La fraccionar el sistema hace que en el proceso se pierda información, porque hay información o hay funciones o características del sistema que no son explicadas por la mera suma de las partes que lo componen, en este caso, no solamente por la mera interacción de las diferentes líneas celulares o de los diferentes subtipos de células que hacen parte del sistema, sino que la manera peculiar en que estas diferentes líneas celulares, la manera peculiar en que estas diferentes formas celulares interactúan, da origen a funciones que no pueden ser explicadas solamente por la disección de cada una de sus partes. Sin embargo, pues de momento, eso es lo mejor que tenemos, ¿no? Eventualmente daremos con un paradigma que nos permita diseccionar menos el sistema y tratar de asirlo con las manos de un solo golpe. Pero de momento, la mejor aproximación es tratar de buscar las piezas, diseccionar las piezas, estudiarlas de manera concienzuda y eventualmente ir armando el rompecabezas. Un par de notas históricas a propósito de los cultivos celulares y a propósito del sistema nervioso. Las primeras células mamíferas complejas en haber sido cultivadas fueron células nerviosas, antes que cualquier otra línea celular. A modo de dato anecdótico, a principios del siglo pasado, un investigador Harrison, de apellido Harrison, en Hopkins, en Estados Unidos, utilizó un modelo bastante simple. Entonces, tomó una lámina de vidrio y hizo una indentación sobre la lámina, y sobre esa lámina derramó una gota que contenía linfa de un sapo y tejido embrionario de un sapo. Entonces, básicamente lo que hizo Harrison fue diseccionar el embrión de un sapo, hacer secciones, luego esas secciones las, digamos, suspendió en una gota de linfa, y esa gota de linfa la apoyó sobre una laminilla, y esa laminilla a su vez la apoyó sobre una lámina que tenía una indentación. Y ese es el primer cultivo celular del que se tiene noticia. De esa época a nuestros días, pues evidentemente las cosas han cambiado bastante. Ha habido mejoras en todos los aspectos. Tenemos que la esencia del diseño original de Harrison sigue ahí. Tenemos un recipiente que ha de contener nuestras células, tenemos por supuesto nuestras células, y tenemos un medio que ha de nutrir nuestras células. Esos componentes elementales siguen estando ahí, y digamos que la lógica de cómo montar el modelo sigue siendo más o menos la misma. Ha habido por supuesto mejoras y variaciones, pero en principio lo que tenemos es la disgregación. En el caso particular de los cultivos celulares primarios, es la disgregación de un tejido para la obtención de líneas celulares específicas. Luego esas líneas celulares específicas se cultivan en un recipiente que, digamos, que provea las condiciones necesarias para el desarrollo del cultivo mientras dure la experimentación. En esa línea, digamos, de algunos hitos en la historia de los cultivos celulares, hacia mediados del siglo pasado, en los 60s, digamos que se terminó de refinar el modelo de agregación de cultivos celulares, que es lo que hacemos básicamente aún hoy en día, que es tomar tejidos completos, disgregarlos y sembrar las líneas celulares que nos puedan interesar. En 1964 aparece la primera línea celular inmortalizada. Tomaron células de un niño, 4 o 5 años tal vez, que tenía un medulloblastoma. Tomaron células del medulloblastoma y las cultivaron hasta lograr, las modificaron hasta lograr generar una línea celular que se podía replicar. Ahorita vamos a hablar un poco, más adelante discutiremos un poco más sobre las ventajas y desventajas que tiene al hacer la inmortalización de líneas celulares para trabajar con ellas. En el 98 tenemos el uso de células madres embrionarias para cultivo celular.
y ya un poco más recientemente, el uso de células pluripotenciales inducidas. Y bastante, digamos, en boga recientemente, en la última década al menos, el uso de organoides para replicar, en el caso particular, cerebros, o que también se usa para replicar otros órganos en un intento de replicar no solamente la composición celular individual, sino también la arquitectura particular que pueda tener el modelo que a uno le interesa, o la estructura biológica que a uno le interesa modelar muy bien, ¿no? En el caso de los tumores, por ejemplo, es sabido que la arquitectura o la manera particular en que las células al interior del tumor, en el caso de los tumores sólidos, se organizan, repercute en el comportamiento biológico de la masa tumoral o de la lesión tumoral. Y en el caso del sistema nervioso, pues esto sí que es mucho más evidente, ¿no? La manera particular no es solamente que tenemos diferentes formas celulares o diferentes líneas celulares interactuando en el espacio, sino que la organización espacial de esas células ocurre de una manera particular, y parte de las funciones o parte de la actividad del sistema es explicada no solamente porque tenemos diferentes células interactuando, sino por la particularidad en que estas células se organizan en el espacio. Bien. Entonces, hablando de cultivos celulares, tenemos a grandes rasgos dos grupos. Tenemos cultivos de monocapa, que son los cultivos celulares típicos, que son básicamente pues una monocapa de células, astrocitos, neuronas, oligodendrocitos, células gliales, etc. Y de otro lado tenemos los cultivos tridimensionales. Pues evidentemente la monocapa de células, cada célula es una estructura tridimensional en sí misma, pero en los cultivos tridimensionales el objetivo es tratar de replicar, bien sea la interacción en el espacio de los diferentes componentes celulares o la distribución específica de un cierto grupo celular. Entonces, en el caso de los cultivos tridimensionales, tenemos esferoides, organoides, cultivos celulares o células embebidas en membranas basales solubilizadas, que son básicamente medios enriquecidos con colágeno, de algunas otras sustancias, para permitir que las células digamos, no se decanten sobre una sola capa, sino que haya una distribución espacial de las células. Y tenemos también los cultivos organotípicos, en los que hacemos secciones del tejido que nos interesa estudiar, y vamos a ver, discutiremos adelante estas secciones. En el caso del sistema nervioso, por ejemplo, estas secciones pueden corresponder a cultivos organotípicos, en los que se toma una sección de la región del cerebro que a uno le interesa estudiar. Ya hay protocolos estandarizados para el establecimiento de cultivos organotípicos de corteza cerebral en ratas y ratones, de la corteza cerebral, del estriado, del hipotálamo, del hipocampo, del cerebelo, de la médula espinal. Y tenemos los organoides, que se forman a partir de células pluripotenciales, de células madre pluripotenciales. Bien. Ahora, ¿de dónde vienen las células? Bien sea que el cultivo vaya a ser una monocapa, o bien sea que estemos hablando de un cultivo tridimensional, ¿de dónde vienen las células? En el caso de los cultivos primarios, las células vienen de la disgregación de un tejido, del tejido que a uno le interesa estudiar. Existen modelos de cultivos primarios de células de miocitos, de hepatocitos, de glomérulos. En nuestro caso particular, en el caso particular de lo que estudiamos acá, tenemos modelos establecidos de cultivos primarios para las diferentes líneas celulares que hacen parte del sistema nervioso central: neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y células gliales. Están las líneas celulares. Estas líneas celulares parten de la inmortalización de una célula. Típicamente, estas líneas celulares se aprovechan
de las propiedades de células oncogénicas. Por esa razón, vemos que las líneas celulares, generalmente el origen de las líneas celulares generalmente obedece a una lesión tumoral. En el caso particular de esta línea celular, que es la SHSI5I, son las células que les había comentado antes que están derivadas de neuroblastoma, pero también existen, pues, están disponibles comercialmente las células ELA, por ejemplo, entre otras líneas, las N92, entre otras líneas de células inmortalizadas que parten todas de una lesión tumoral y aprovechando, digamos, las propiedades de replicación de esas células tumorales, se da origen a una línea celular. Las líneas celulares tienen ventajas y desventajas, por supuesto. Si las comparamos con los cultivos primarios, las líneas celulares tienen la particularidad de que su mantenimiento en el tiempo es más simple. Bueno, en el caso del sistema nervioso, tenemos particularmente el caso de las neuronas. Las neuronas, siendo células postmitóticas, mantenerlas durante largo tiempo en cultivo pues es difícil, eventualmente van a morir. Y replicar el cultivo, digamos, no se espera que durante el cultivo haya una reproducción en el número de neuronas que uno cultiva. Es decir, si uno empieza con 50.000 neuronas, al final del proceso de cultivo pues tendrá 50.000 neuronas, en el mejor de los casos. Eventualmente, en el transcurso del cultivo, no todas las neuronas sobreviven y algunas mueren. En el caso de otras líneas celulares del sistema, como las microglías, los oligodendrocitos y los astrocitos, es posible mantener los cultivos durante cierto tiempo, lo que coloquialmente se llaman pases del cultivo, es decir, uno arranca con un set inicial, digamos, 50.000 astrocitos, y al cabo de los días, pues uno puede esperar que esos 50.000, que algunos de esos 50.000 astrocitos hagan mitosis, se dividan de manera tal que uno puede mantener el cultivo en el tiempo durante algo más, ¿no? O algo más de tiempo. Sin embargo, pues esto tiene un límite, es decir, pues estas células están programadas para que ese proceso de división eventualmente, eventualmente desaparezca. Así que si se quiere continuar con el cultivo celular, habría que sacrificar un nuevo animal, tener el cerebro, aislar el cerebro, disgregar las células y empezar otra vez el cultivo desde cero. Con las líneas celulares tenemos las ventajas de que al estar derivadas de células tumorales, células tumorales, se pueden replicar y replicar y replicar en el tiempo. Es decir, podemos empezar con 50.000 células y permitir que se dividan y se dividan y se dividan y mantener en el tiempo nuestro cultivo celular. En ese sentido son una ventaja los cultivos primarios, pero por supuesto esa ventaja hay que sopesarla con algunas de las desventajas, como por ejemplo el hecho de que al provenir de lesiones tumorales, generalmente son grupos celulares que pueden ser heterogéneos, es decir, no siempre es fácil controlar fenotípicamente o genotípicamente incluso las poblaciones celulares que uno tiene. Ese será un problema bastante grande cuando se empezaron a hacer las líneas celulares. Actualmente las modificaciones que se hacen una vez la población celular se ha establecido permiten que la reproducibilidad del cultivo sea mayor, pero aún así sigue existiendo la posibilidad de que las células muten o cambien, que no representen lo que inicialmente uno quería que representara. Y finalmente tenemos las células pluripotenciales. Estas pueden ser fetales o inducidas. Las células pluripotenciales fetales, por supuesto, se obtienen de o embrionales, como también se les conoce. Se obtienen de fetos o embriones y a partir de ahí se aíslan células pluripotenciales que eventualmente son manipuladas para establecer la línea celular que a uno le interesa. Estas, bueno,
Y también tenemos, y de otro lado tenemos células pluripotenciales inducidas. En el caso de las células fetales embrionarias, toca recurrir a embriones. Y eso, digamos que hay que considerar, hay consideraciones éticas que hacer al respecto, particularmente en la investigación con humanos, ¿no? Seguramente han leído que estas células embrionarias o fetales se obtienen de no solamente los modelos animales con los que usualmente se trabaja, modelos murinos, entre otros, sino también de tejido humano. Y pues por supuesto habría que considerar la dimensión ética, ¿no? De la experimentación con humanos. Una manera de solventar esto ha sido el desarrollo de las células pluripotenciales inducidas, en las cuales se parte de una célula adulta, que es un fibroblasto, por ejemplo, adulto, y este fibroblasto adulto se somete a un proceso de diferenciación. Y lo que hacemos es partir de una célula adulta y manipular esta célula adulta para hacerla regresar a un estado pluripotencial. Y una vez tenemos esta célula pluripotencial, podemos de nuevo manipularla para dar origen a la población celular que a uno le interese. En el caso del sistema nervioso, de manera exitosa se hace la diferenciación de fibroblastos, se transforman en neuroblastos y a partir de ahí se da origen a las diferentes líneas celulares del sistema nervioso central para experimentación. Bien. Vistos a grandes rasgos los diferentes modelos con los que contamos y los diferentes orígenes que pueden tener las poblaciones celulares que usamos en dichos modelos, la siguiente pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué modelo tengo que usar? Es decir, si yo quiero trabajar con cultivos celulares, ¿cuál es el modelo que más se ajusta a mis necesidades? Todos los modelos celulares tienen sus pros y sus contras. En el caso de los modelos celulares que corresponden a cultivos primarios, tenemos la desventaja del hecho de que no se pueden mantener durante largos periodos de tiempo. Eso quiere decir que llegado a cierto punto hay que sacrificar nuevamente animales y empezar nuevamente el proceso del establecimiento del cultivo celular. En el caso de las células inmortalizadas, tenemos las limitaciones que están relacionadas con el perfil, digamos, morfogenético específico de la línea celular que uno está estudiando y cómo, de la que partió la línea celular y cómo ese perfil no necesariamente se corresponde a la célula adulta o a la célula diferenciada que a mí me interesa estudiar, ¿no? Vemos que es posible aproximarse a partir de a partir de estas líneas celulares, es posible aproximarse a una línea celular particular, neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, pero no sé, el fenotipo y genotipo de estas células nunca se corresponde completamente con el de las células que no se pudiese encontrar en vivo. Esta es una desventaja que por supuesto está subventada si uno utiliza cultivos primarios, pero ya mencionamos qué limitaciones hay o tienen lugar cuando se usan cultivos primarios. En el caso de, bueno, otra limitación, independientemente de si el origen de mi cultivo es una línea inmortalizada o son células pluripotenciales o es un cultivo primario del sistema nervioso central. Otra limitación que tienen los cultivos primarios, tal como se describen, es la imposibilidad de replicar la organización o la distribución espacial del órgano que a mí me interesa estudiar. Como ya dijimos, en el caso particular del sistema nervioso central, eso es un punto álgido. No solamente queremos estudiar la interacción de las células, sino cómo la distribución espacial de estas células puede modificar la interacción de estas células. Y el otro problema viene derivado de que si uno tiene un modelo aislado de una célula de monocapas, todas las
respuestas o todos los comportamientos que uno pudiese estudiar en ese grupo celular no están reflejando, realmente no reflejan lo que ocurre in vivo. Porque en vivo la respuesta de cada grupo celular, bien sean neuronas o células gliales, está supeditada a la interacción que hay entre el compartimento neuronal, el compartimento glial o el compartimento neuronal y el compartimento vascular. Al tener un modelo en el que tenemos solamente una de las líneas celulares que hacen parte del sistema, nos estamos perdiendo buena parte de la información de lo que está ocurriendo realmente en vivo. No solamente por lo que pueda ocurrir, lo que pudiese estar ocurriendo con los otros grupos celulares a ser considerados de manera individual, sino por cómo la interacción entre los diferentes grupos celulares va a modificar la respuesta del grupo celular que a mí me interesa estudiar. Una manera de solventar la limitación de cómo la interacción entre los diferentes grupos celulares pueda modificar el evento que a mí me interesa estudiar o el comportamiento que a mí me interesa estudiar es la utilización de cultivos organotípicos, bien sean tajadas agudas, ¿no? O bien sean cultivos organotípicos propiamente dichos. En el caso de las tajadas agudas, que se vienen utilizando desde hace ya mucho tiempo, desde los 40 del siglo pasado, más o menos. Evidentemente, con el tiempo ha habido una mejora en los vehículos que se utilizan para mantener las tajadas y el medio que se utiliza para garantizar la supervivencia de las tajadas. Básicamente, lo que se hace es tomar una tajada de la estructura que me interesa estudiar, la médula, la corteza cerebral, y suspenderla en un líquido cefalorraquídeo artificial que garantiza la supervivencia del tejido. El problema de este modelo es que la supervivencia del tejido está limitada en el tiempo. No se pueden mantener más allá de 24 o 48 horas. Generalmente, estos modelos se establecen para trabajar con ellos durante 12 horas. Han podido prolongarse o podrían prolongarse hasta 48 horas. Generalmente, digamos, su vida media está alrededor de las 12 horas. Y la otra desventaja es que, por ejemplo, si uno fuese a utilizar tejido humano, la manipulación experimental está muy limitada porque pues, evidentemente no se pueden controlar las condiciones del sujeto del cual proviene el tejido previo a la obtención del tejido. Generalmente se obtiene a partir de cirugía que es indicada por alguna razón, porque hay trauma, porque hay infección, por la razón, porque hay un tumor, o en el caso de la epilepsia, por ejemplo. También es bastante frecuente la obtención de tajadas agudas, pacientes que son sometidos a cirugía de epilepsia. Evidentemente no podemos modificar, no podemos manipular mejor las condiciones preexperimentales, es decir, lo que está pasando con el sujeto antes de. Y la replicabilidad del modelo también es pobre, porque pues, evidentemente no podemos tomar tajadas de manera indiscriminada de un sujeto humano, del cerebro de un sujeto humano. Entonces, tenemos que estar predispuesto a las condiciones que dan origen o que indican la realización del procedimiento quirúrgico en primer lugar. De otro lado tenemos los cultivos organotípicos, que tienen más o menos la misma base, el mismo sustento. Se toman tajadas de tejido, generalmente de uno de los murinos, pero estas tajadas son cultivadas. Esto permite mantener el tejido durante mucho tiempo más, o durante mucho más tiempo. Tiene además la ventaja de que al tratarse, por ejemplo, de módulos murinos, uno puede modificar las condiciones experimentales previo a el inicio del cultivo. Y adicionalmente, la reproducibilidad en términos de la región específica del cerebro que uno esté seccionando para iniciar el cultivo
están más controladas. Y bueno, ya les había mencionado también que las tajadas agudas pueden obtenerse, por supuesto, de modelos murinos, pero generalmente se utilizan de muestras provenientes de pacientes. Bueno, en el caso de, del tejido murino, generalmente por lo que se opta es por la utilización de cultivos organotípicos más que de tajadas agudas, por las razones que ya mencioné. Bien, entonces, sigamos desde los cultivos celulares, bien sean cultivos celulares primarios o células obtenidas de líneas celulares o de células madre pluripotenciales, hasta la utilización de tajadas agudas provenientes de tejido cerebral. Vemos o ocurre que el nivel de control experimental desde este modelo hasta este modelo es menor, porque en este caso, como dijimos, no es posible controlar las condiciones preexperimentales. El problema, o pese a que tenemos mayor control experimental con estos modelos más simples, existe el problema de la translación del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de, en el área de la investigación del cáncer, por ejemplo, es estimado que solamente entre el 8 y el 10% de la información que se obtiene a partir de modelos celulares en el área de la oncología es trasladable a, a, a un escenario clínico o a lo que ocurre en vivo con los pacientes que sufren de algún tipo de cáncer. A la medida en que uno se mueve desde los cultivos celulares hacia el uso de tajadas, pues evidentemente la relevancia translacional, como está mencionada acá, aumenta, porque es lo más cercano que pudiésemos tener al modelo in vivo, a experimentar o a trabajar con el modelo in vivo. Sin embargo, pues están las limitaciones que ya mencioné. Bien. ¿Qué modelo usar? Desde que existe o desde que existe la posibilidad de inmortalizar células y el hecho de que el proceso de inmortalización de células o de trabajar con células inmortalizadas, con líneas celulares, nos permitiría ahorrarnos el sacrificio de animales y el proceso de sección de animales. Cada vez que se quiere iniciar un nuevo cultivo, pues uno podría preguntarse, pues, ¿por qué no inmortalizar a todas mis células? ¿O por qué no trabajar siempre con una línea celular? Y aquí la distinción está hecha porque estas células inmortalizadas pueden provenir o bien de una línea celular, en el caso de las células ELA, por ejemplo, o las células de neuroblastoma que mencionamos antes, o incluso uno puede manipular experimentalmente un cultivo primario para inmortalizar sus células. Es decir, uno puede establecer un modelo de células de cultivo primario neuronal, de células de neuronas hipocampales, y modificar o manipular ese modelo a través de vectores virales para inmortalizar sus células. El problema, y eso, digamos que eso pareciera pues una solución bastante inteligente, ¿no? Es decir, estoy partiendo de células de un cultivo primario de las neuronas que a mí me interesa estudiar, de células que fenotípica y genotípicamente tienen el perfil que a mí me interesa y que es el que está presente en vivo. Sin embargo, el proceso de inmortalización induce modificaciones en el modelo que hacen que la traslación del conocimiento del modelo a lo que ocurre realmente en vivo se vea limitada. Y este es un ejemplo de eso. Este grupo había reportado antes que, estudiando la patogénesis molecular del Alzheimer, habían reportado que células inmortalizadas obtenidas a partir de el modelo murino de la mutación en presenilina 1, que es la mutación que también estudiamos acá, es una proteína cuya mutación está relacionada con el Alzheimer familiar, tenían una deficiencia en el metabolismo mitocondrial y en la respiración. Y esos hallazgos en las líneas de células inmortalizadas había sido validados repetidamente. Pues eventualmente hicieron una comparación entre lo que estaba ocurriendo en el modelo
en la línea de células inmortalizadas y en un cultivo primario obtenido a partir del modelo murino del cual se habían obtenido las células que eventualmente se inmortalizaron. Y lo que se encontraron es que las células o los cultivos primarios o aquellos hallazgos, o aquellos defectos en la respiración que habían encontrado en las células inmortalizadas, no fue posible reproducirlos en los cultivos primarios. ¿Bien? Eso quiere decir que si bien el sustrato inicial son cultivos primarios del modelo que a mí me interesa estudiar, el proceso de inmortalización del cultivo está induciendo modificaciones al modelo que no son extrapolables a lo que está ocurriendo in vivo. Y esto no es un detalle menor, porque por ejemplo, en el caso de la investigación de Alzheimer, se cree que las mitocondrias juegan un rol muy importante en el proceso de degeneración celular. Eso quiere decir que cualquier hallazgo positivo que yo pudiese estar encontrando en mi modelo de células inmortalizadas cabría dentro del esquema general de lo que creemos está ocurriendo in vivo en los pacientes que tienen Alzheimer. Bueno, sin embargo, si bien este hallazgo cae dentro de la predicción de lo que ocurre en vivo, al final termina siendo solamente un efecto añadido o un efecto secundario del proceso de manipulación de los cultivos primarios para su inmortalización. Esto, lo que está aquí en la diapositiva, son básicamente dos grupos celulares, neuronas, astrocitos, tenían células que eran o mejor, células obtenidas a partir de un modelo murino que era knockout para el gen de presenilina 2 y uno knock-in para el gen de presenilina 1, y en ninguno de los dos modelos, ni en el knockout ni en el knock-in, ambas mutaciones asociadas con Alzheimer familiar pudieron reproducir los hallazgos encontrados en relación a la disfunción mitocondrial, bien sea en la relación del consumo de oxígeno o en el metabolismo mitocondrial que se mide a través de las pruebas de oxidación y respiración, o en la cantidad de energía que consumen las células. Ahora, no solamente tenemos que las vamos, falsas alteraciones, o mejor, la elección del modelo no solamente debe estar supeditada, o no solamente está supeditada por la posibilidad de generar artefactos por la manipulación del modelo, sino que el modelo en sí mismo puede no ser suficiente para tratar de explicar o para tratar de responder la pregunta que a mí me interesa. Pues, por ejemplo, lo que hacemos acá, o en lo que yo estoy trabajando, que es en tratar de encontrar marcadores de vulnerabilidad selectiva en poblaciones celulares en el sistema nervioso central a los procesos patológicos que están ocurriendo en la enfermedad de Alzheimer. La aproximación a esa vulnerabilidad selectiva va o pasa por la caracterización morfológica, genotípica, fenotípica, bueno, electrofisiológica, ¿no? Porque no hacemos electrofisiología, pues eventualmente habría que hacerlo también. En relación a la caracterización morfológica, por ejemplo, acá tenemos dos modelos de cultivos celulares. Tenemos cultivos celulares en monocapa tradicionales, y para el caso de los astrocitos hemos logrado establecer un modelo de cultivos celulares tridimensionales. Lo que están viendo en la diapositiva hacia izquierda es una imagen representativa, es una microscopía confocal de una monocapa de cultivos de astrocitos, y esta es una representación esquemática de una reconstrucción tridimensional de un astrocito cultivado en una matriz de gel, como algo parecido a lo que les mostré hace un par de diapositivas. Lo que estamos viendo, bueno, entonces el propósito es, como parte de la caracterización, ver en primer lugar si hay diferencias morfológicas entre los astrocitos
que obtenemos del ratón salvaje, del ratón wild type, y de los astrocitos que obtenemos del modelo murino que tiene la mutación, modelo murino no-kin para la mutación de presenilina 1 asociada a Alzheimer familiar que estudiamos en el grupo. Entonces, el primer paso es tratar de establecer si morfológicamente logramos encontrar algo que nos permita distinguir una población celular de otra, las provenientes del modelo salvaje y las provenientes del modelo mutante. En este caso, está solamente la micrografía de los astrocitos Walter, pero en el caso de los astrocitos no-kin, lo que obtuvimos es algo bastante similar a esto, es decir, una monocapa de células que tiene forma de fibroblastos, ¿no? Los cultivos en monocapa morfológicamente pueden ser cuboides o pueden ser esferoides o pueden ser como fibroblastos, fibroblast-like en inglés. Y en el caso de los astrocitos, cuando los cultivamos en una monocapa, lo que tenemos es esto, tanto para el caso de los provenientes del modelo de animal wild type como de los astrocitos provenientes del animal mutante, el no-kin para la mutación que nos interesa a nosotros. Eso quiere decir que desde el punto de vista morfológico, la información que uno puede obtener de esta forma de modelo en particular es muy limitada, porque los astrocitos no desarrollan una morfología particular. Lo que están viendo aquí en color rojo es inflorescencia parafaletina, que es una F-actina que se parte del esqueleto de los astrocitos, y en verde está FAP, que es un marcador específico para astrocitos. En el caso del cultivo tridimensional, lo que nos encontramos es esto. Es decir, dadas las condiciones necesarias, es posible lograr que los astrocitos desarrollen una morfología completa. Y esto, por supuesto, nos daría más información para poder comparar lo que ocurre o morfológicamente, cómo se comportan los astrocitos salvajes versus los astrocitos mutantes. El análisis morfométrico todavía está en proceso, pero de momento hemos visto que sí hay diferencias morfológicas en relación al número de procesos y la bifurcación de los procesos de los astrocitos mutantes versus los astrocitos salvajes, teniendo los astrocitos mutantes un mayor grado de ramificación que los astrocitos salvajes. Bien. Los cultivos en monocapa, o a los cultivos en monocapa se les puede hacer un upgrade, se los puede tunear, se los puede mejorar para tratar de replicar un poco mejor lo que está ocurriendo en el modelo in vivo. En este caso particular, lo que hicimos fue montar un sistema que nos permite cultivar de manera simultánea neuronas y astrocitos. Tenemos una capa de neuronas, una capa de astrocitos, y el objetivo del modelo es evaluar la actividad paracrina o la influencia de la actividad paracrina de los astrocitos sobre las neuronas. Hay muchas maneras, bueno, no muchas maneras, pero sí hay, digamos, comercialmente disponible diferentes formas de hacer o de montar un cultivo o un cocultivo de células neuronales en este caso, o de células del tejido nervioso en este caso, unas más sofisticadas que otras, pero digamos que no es necesaria o no es imprescindible la sofisticación para montar de manera exitosa un modelo como este. Pues nosotros acá, por ejemplo, lo que hemos hecho es esto. Este es el plato de cultivo, estos son los pozos. Perdón. Estos son los pozos. Y estos puntos que ven en el pozo son puntos de cera. Es una resina. Entonces, lo que hacemos es calentar la resina, hacerla líquida y con una pipeta vertirla sobre el pozo para darle altura. Entonces, sobre sobre la superficie misma del pozo, pues esta superficie. En este caso, por ejemplo, estas células van a ser usadas para inmunofluorescencia
Eso quiere decir que en el pozo hay una laminilla sobre la que han de crecer las células que vamos a estudiar, en este caso las neuronas inicialmente, para luego hacer la inmunofluorescencia y poder verlas en el microscopio. Y sobre esa lámina se vierten puntos de cera. Y eso lo que nos permite es que después vamos a poner una segunda laminilla sobre los 3 puntos de cera, de manera tal que sobre la base tenemos una monocapa de neuronas y de manera invertida, reposando sobre los 3 puntos de cera, tenemos una capa de astrocitos. Y pues eso básicamente lo que nos permite es, o el propósito fundamental del modelo, es evaluar la actividad paracrina de los astrocitos o el efecto de la actividad paracrina de los astrocitos sobre las neuronas. Este es pues, el esquema de flujo de trabajo del modelo en particular. Entonces, en el día 1 tenemos la disección de los ratones para el establecimiento de los cultivos. En el caso de las neuronas, disecamos el hipocampo, luego lo homogenizamos y a partir de ahí sembramos neuronas hipocampales. En el caso de las células gliales, en el caso de los astrocitos, lo que se hace es establecer primero un modelo o un cultivo de células gliales mixtas, es decir, que homogenizamos las cortezas cerebrales y las sembramos, de manera tal que en el cultivo inicial tenemos astrocitos, oligodendrocitos, bueno, no oligodendrocitos, precursores de oligodendrocitos, y células y microglia. Y hacia el día 12 o 13, el frasco que contiene el mix de células gliales, astrocitos, precursores de oligodendrocitos, células de la microglia, se agita para que aprovechar mejor las propiedades adherenciales de los astrocitos. Uno tiene el cultivo de células mixtas sobre la monocapa y lo agita, las diferentes poblaciones celulares responden, o las diferentes poblaciones de células gliales responden de manera diferente al estrés del movimiento. Entonces, generalmente, las células de la microglia y los precursores de oligodendrocitos, después de un tiempo en agitación, empiezan a flotar en el medio de cultivo, mientras que los astrocitos, por ser células más adherentes, se quedan, a redundancia, adheridas a el frasco de cultivo. Y eso nos permite disgregar los astrocitos de las microglias y los precursores de oligodendrocitos. Luego, los astrocitos son resembrados en los discos, en las laminillas, y después de ser tratados, en este caso, dado que nos interesa es la patogénesis molecular del Alzheimer, la capa de astrocitos es tratada o es expuesta a proteína amiloide y tras la exposición, tras ser expuestos de manera individual a proteína amiloide, el plato, el core slip, la laminilla con los astrocitos, se suma al cultivo o a la monocapa de neuronas que se estaba cultivando previamente. Bueno, esto es algo de lo que encontramos. Esta es la manera en que los astrocitos responden a los diferentes estímulos a los que fueron sometidos. Aquí tenemos diferentes versiones de la proteína amiloide. De estas, la que es considerada patogénica o más patogénica es la A-beta 42, un grupo control y un grupo de células que fue expuesta al lipopolisacárido o PS por sus siglas en inglés, para servir como control positivo del experimento. Bien. Y finalmente, esta es la última diapositiva. Digamos que este es un resumen de lo que hacemos aquí en el grupo, de lo que hago yo aquí en el grupo en relación a los cultivos celulares primarios. Como les decía, mi propósito o mi objetivo particular es tratar de elucidar características fenotípicas o genotípicas relacionadas
con la selectividad, vulnerabilidad selectiva a los eventos patogénicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Eso quiere decir que a mí me interesa estudiar las tres líneas celulares o las líneas celulares presentes en el sistema, tanto neuronas como células gliales. Generalmente partimos de ratones recién nacidos, P0, o a más tardar ratones con un día de nacidos. Hacemos disección del encéfalo y aquí dividimos el hipocampo, que es cultivado de manera independiente para la obtención de neuronas hipocampales, y la corteza cerebral. El tejido cerebral es homogenizado y a partir de esa homogenización se extrae un cultivo mixto de células gliales en el que es posible encontrar inicialmente astrocitos y microglia fundamentalmente, en la medida en que la monocapa de astrocitos va cubriendo el medio de cultivo, empiezan a emerger precursores de oligodendrocitos. Entonces, con microscopía de luz o con microscopía de contraste, en fase de contrastes, es fácil ver una monocapa de astrocitos, algunas células gliales que tienen una morfología estrellada muy particular, incluso en el monocultivo, y se alcanza a ver clústeres o conglomerados de unas células redondeadas que corresponden a los precursores de los oligodendrocitos. Si uno está interesado en cultivar de este frasco o de este frasco de cultivo, obtener oligodendrocitos, más o menos entre 7 y 8 días después de iniciado el cultivo, hay que agitar el frasco, y una vez agitado el frasco se recupera el medio de cultivo, y en principio los precursores de oligodendrocitos, al no ser muy adherentes, se escapan al medio de cultivo y es posible cultivarlos en un medio que generalmente tiene que estar enriquecido con factor de crecimiento derivado de las plaquetas y un recubrimiento, el recipiente de cultivo, que idealmente debería incluir ornitina, que está asociada a la diferenciación de oligodendrocitos en cultivo. Si lo que nos interesa no son los oligodendrocitos, sino los astrocitos o la microglia, entonces lo que nos queda es trabajar no con el medio, no con el medio en el que estarían flotando los precursores de oligodendrocitos, sino con las células de la monocapa que se ha establecido en el frasco de cultivo, y ahí encontramos microglia y astrocitos. Pues no tiene este tipo de cultivos mixtos. Hay diferentes medios para separar la línea celular que a uno le interesa. Hay medios mecánicos como la agitación, que son fáciles, relativamente rápidos. La agitación, el rango o el tiempo de agitación está entre las 12 y las 24 horas, dependiendo de con qué tanta velocidad uno agite el frasco de cultivo. Es reproducible y es económico. Pero además de los medios físicos, hay otros medios como la citometría del flujo o fax, o el uso de perlas magnéticas para marcar específicamente la población celular que a uno le interesa. Estos otros medios no mecánicos tienen la ventaja sobre la agitación, por ejemplo, de que el nivel de pureza del cultivo que a uno le interesa, o de la línea celular específica que a uno le interesa, es por supuesto mayor. En el caso de las células que obtenemos por agitación, en el caso de los astrocitos, por ejemplo, siempre que sembramos los cultivos, dejamos como un grupo de control, y sobre ese grupo de control hacemos inmunofluorescencia para los diferentes marcadores o para los marcadores que caracterizan las diferentes poblaciones de células gliales. Pues en este caso, utilizamos IOA1 para el reconocimiento de microglia, FAP para el reconocimiento de astrocitos, y OLIG2 para el reconocimiento de oligodendrocitos. Generalmente, el rango de pureza, digamos, en términos de qué tanto de esas células que hemos sembrado son efectivamente astrocitos,
está alrededor de entre el 98 y el 100%. O sea que es una manera fácil, económica y reproducible de aislar astrocitos. Y en el caso de las neuronas hipocampales, lo que hacemos es al momento del cultivo se extraen los hipocampos, se homogenizan y se siembran las células hipocampales, que es necesario dejarlas madurar dependiendo del objetivo que uno tenga para experimentación, entre 7 y 21 días. Entre 6 o 7 días después de estar en el medio de cultivo, las neuronas que se cultivan tienen ya morfología de una neurona diferenciada, pero tienen una actividad eléctrica muy pobre. Entonces, si uno, por ejemplo, estuviese interesado en hacer estudios de electrofisiología, pues estas neuronas habría que dejarlas creciendo en el cultivo, madurando en el cultivo, al menos durante 16 días. Y digamos que esto es el esquema general de cómo utilizamos el tejido cerebral murino para la obtención de cultivos celulares de las diferentes líneas del sistema nervioso central. Bien, eso era lo que tenía para contarles. Bien. Nelson, muchas gracias. Interesante. Espero no haberlos aburrido. No, para nada. Como 40 minutos, tal vez. Muy chévere todo. Respondiste varias de mis preguntas antes de hacerlas. Podemos empezar con algunas preguntas que hicieron acá por el chat. Tenemos aquí varias. La primera que te están haciendo es, ¿cuál es la célula ideal para el inicio de un estudio en la enfermedad de Alzheimer? La célula más abogada son las neuronas. Eso es lo que se hace. Generalmente cuando alguien estudia modelos que tienen que ver con la patogénesis celular, molecular del Alzheimer, son modelos neuronales, bien sea de cultivos primarios o de células inmortalizadas. En general, neuronas. Sin embargo, no creo que haya una célula ideal, ¿no? Probablemente por la influencia o por la idea que viene incluso de quienes estudian el cerebro en condiciones normales, de que las neuronas son las protagonistas y las chéveres del paseo. Las neuronas, por supuesto, reciben más atención, pero in vivo, si bien es cierto que probablemente desde el punto de vista clínico, lo que se hace más evidente para nosotros es la pérdida de neuronas que ocasiona síntomas como amnesia, etcétera, etcétera. El resultado o el evento patológico final resulta de la manera en que las diferentes poblaciones celulares, neuronas, astrocitos, glía, microglía, interactúan, ¿no? O sea que yo no creo que haya en realidad desde una célula por la que uno, o una célula ideal. La célula por la que empezar seguramente es la neurona, pero no creo que esa sea la respuesta final. Y incluso si uno dice, bueno, no, yo voy a estudiar Alzheimer y voy a estudiar las neuronas, la siguiente pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué neuronas va a estudiar? ¿Las de la corteza, las de una corteza primaria, o a estudiar células colinérgicas, o a estudiar células GABAérgicas del hipocampo, o cuáles va a estudiar, ¿no? Listo. Ahorita vienen dos preguntas. La primera es, ¿a los cuántos días de cultivo in vitro primario se puede hablar de células diferenciadas? Depende de la línea celular de la que me esté hablando, ¿no? Entonces, si empezamos con las neuronas, desde el primer día, pues, siendo las neuronas células posmitóticas, desde el primer día, pues cuando uno hace la homogenización del tejido y la siembra, esas células que uno tiene ahí son neuronas. Y si uno usa marcadores para neuronas maduras, como NeuN, por ejemplo, pues esas células van a ser inmunoreactivas para NeuN. Ahora, ¿qué tanto, digamos, desde el punto de vista morfológico o electrofisiológico, qué tanto esa neurona se va a parecer a una neurona que esté en la corteza? Pues eso es un tema diferente. En el caso de la morfología, habría que esperar entre 6 y 7 días para que tengan una morfología estrellada.
En el caso de la actividad electrofisiológica, habría que esperar entre 14 y 16 días para que tengan actividad eléctrica espontánea. Pero en el caso de la actividad eléctrica, habría que tener en cuenta que, en general, los cultivos primarios de neuronas no son el mejor modelo para estudiar actividad electrofisiológica, porque en general estas neuronas, incluso siendo cultivos primarios, son relativamente silentes desde el punto de vista electrofisiológico. Pues, si lo que a uno le interesa es de verdad estudiar la actividad electrofisiológica, habría que abogar más bien por un modelo diferente, cultivos organotípicos, bajadas agudas, o comercialmente ahorita se consiguen células glutamatérgicas inmortalizadas que tienen actividad eléctrica espontánea. Bueno, y en el caso de viendo el resto de la pregunta. En el caso de las otras líneas celulares, astrocitos y microglia, pasa algo similar que con las neuronas. Si al día 1 in vitro uno utiliza marcadores para, como IVA1, IVA1, IVA1 para células de la microglia o GFAP, para astrocitos van a ser inmunoreactivos. En el caso de los oligodendrocitos, entre los 0 y los 7 días, uno no tiene oligodendrocitos en el cultivo, sino que tiene precursores de oligodendrocitos. Después de 6 o 7 días de cultivo, se aíslan los precursores de los oligodendrocitos y luego de sembrarlos nuevamente hay que esperar como 4 o 5 días para que sean inmunoreactivos para marcadores de oligodendrocitos adultos, oligo 2, oligo 4. Listo. Y la segunda parte de esta pregunta es que si en un cultivo primario es posible hacer un estudio de ensayos de expresión de genes que sean equivalentes a los modelos en vivo. ¿Cómo se manejarían los tiempos de expresión entre los ensayos in vivo e in vitro? Pues yo creo que eso es un poco más difícil de responder. Pues en principio lo que uno tendría que conocer en realidad es si la expresión del gen o del grupo de genes que a uno le interesa es constitutiva o no. Si son genes que tengan expresión constitutiva, es decir, que durante toda la vida de la neurona estén expresándose, pues uno los puede hacer en cualquier momento del modelo que tenga in vitro. Pero si los genes que a uno le interesan están relacionados con un momento específico del tiempo, por ejemplo, son genes que estén involucrados con la diferenciación de neuroblastos, por ejemplo, entonces uno tendría que establecer en qué momento del cultivo, o después en el caso, por ejemplo, de que uno esté trabajando con células pluripotenciales, en qué momento del cultivo y después de qué condiciones uno recupera sus células. Porque si partimos, por ejemplo, de células pluripotenciales, estas células, si son inducidas, por ejemplo, pues uno toma el fibroblasto, lo diferencia hasta que lo convierte en un neuroblasto y a partir de ahí uno juega con el medio en el que está creciendo el neuroblasto para que se diferencie a la línea celular que a uno le interesa. Y dependiendo del momento del tiempo en que uno recupere esas células, pues se va a dar cuenta que esa célula expresa marcadores de neuronas inmaduras o de astrocitos o de neuronas maduras, básicamente. Tenemos otra y es, ¿se podría decir que no haya un porcentaje de confiabilidad importante con el uso de cultivos de células inmortalizadas por las mutaciones que muestran los artículos y por lo tanto no sería una herramienta para pensar en reemplazo del uso de animales in vivo, por ejemplo? Eso creo que es más como una opinión. También mi pregunta hacia ti. Mi opinión personal es que estamos todavía bastante lejos de abandonar la experimentación animal, bastante lejos. Porque todos los modelos alternativos están sujetos a modificaciones que se derivan del proceso de establecimiento del modelo, como el ejemplo que les puse, que les mostré en la presentación, de cómo las células inmortalizadas, que si bien fueron obtenidas a partir de cultivos primarios, fueron modificadas posteriormente para poder inmortalizarse y trabajar con ella, digamos, de una manera más fácil para el operario. El proceso mismo de inmortalización produce cambios en el cultivo que la distancian del cultivo o de la población celular de la que se originaron. Entonces, yo opino que todavía estamos bastante lejos de abandonar los modelos animales.
Listo, tenemos otra y es que la persona que pregunta quisiera saber cómo se calcula cuántos animales se requiere para el cultivo celular primario. ¿Cuántos animales? Bueno, pues eso depende fundamentalmente ¿O cómo lo calcula? Es la pregunta. del experimento que uno tenga. Pero bueno, entonces, a ver, en números. Si uno tiene un ratoncito y de ese ratón obtiene los 2 hipocampos para sembrar neuronas, digamos que esto es bastante operario dependiente. Yo voy a poner una fotito de qué tan grande es el hipocampo de un ratón recién nacido. Es una cosa bastante minúscula. Entonces, dice Carlos, es un proceso quisquilloso. Entonces, la primera consideración sería operador dependiente. ¿Qué tan bueno es la persona que está haciendo la disección disecando el hipocampo? Porque de eso depende la tasa de supervivencia de las neuronas. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, la tasa de supervivencia, pues no extrae digamos, disocia la corteza del hipocampo, hace el homogenizado de la corteza, hace el homogenizado del hipocampo y luego verifica la viabilidad o la supervivencia de las células. Cuando yo empecé a hacer esto, la supervivencia de las neuronas que yo trabajaba, del homogenizado, era de más o menos el 40%. No alcanzaba a ser más de la mitad de las neuronas morían, porque algo hacía que no estaba bien en el proceso y las neuronas se morían. Actualmente estoy alrededor del 80%. Y con eso, de un ratón, de los 2 hipocampos de un ratón, obtengo aproximadamente 2,5 millones de neuronas de un ratón. En el caso de los astrocitos, hacer el homogenizado de la corteza tiene menos triquiñuela. Entonces, cuando empecé, la supervivencia era del 80%, ahora es como el 90%, pues ha mejorado, pero es una cosa así escandalosa. Y de 2 medio cortezas o de un encéfalo completo, de las 2 mitades de la corteza, estamos hablando de alrededor de 5 millones de células. Recuerden que este es un cultivo mixto, entonces entre esas 5 millones de células hay astrocitos, microglía y células precursoras de oligodendrocitos. Ok. La siguiente pregunta es, si quiere ver la interacción de un virus con los receptores NMDA y GABA, ¿estaría indicado el cultivo celular primario? No necesariamente. Hay líneas celulares que expresan receptores GABAérgicos que pueden ser estudiadas in vitro. Entonces, uno puede hacerse a los que los laboratorios venden, líneas así como se venden reactivos, pues se venden líneas celulares. Y hay líneas celulares inmortalizadas de células GABAérgicas en las que se pueden estudiar los receptores GABAérgicos. Digamos que eso dependería más de las capacidades económicas y técnicas del lugar en el que uno esté, ¿no? Listo. La siguiente es, en los cultivos de matriz 3D, ¿qué matriz se usa? Hay varias opciones. La que usamos aquí se llama Matrigel, así se llama, es un producto y entonces es el nombre comercial del producto. Y el Matrigel tiene fundamentalmente colágeno, pero además de colágeno tiene otras cosas como elastina, entre otras cosas que intentan simular una matriz extracelular. Pero también es posible que uno haga su propia matriz, que se hacen fundamentalmente a partir de colágeno enriquecido con olaminina o se me olvidó el nombre en español, o lisina o ornitina y enriquecidos con agua, ¿no? Pues tenemos que es posible pues, que uno haga su propia matriz, pero generalmente pues, se compran ya listas, ¿no? La siguiente pregunta creo que ya la respondiste ahorita y era, ¿cómo sé cuántas células neuronales me va a aportar cada neonato lactante de ratón? Más o menos las que dijimos. Ajá. Pero nuevamente eso depende de qué tan bueno es uno disecando el animal. La siguiente pregunta es, ¿sería posible tratar un cultivo celular de neuronas a partir de células madre con plasma humano?
por ejemplo, para ver si el plasma influye en la diferenciación. No sé si entendí la pregunta. O sea, la pregunta es si tratar células madre con plasma humano las convierte en neuronas. ¿Esa es la pregunta? No sé si de pronto la persona que hizo la pregunta está por ahí y nos puede... Sí, esa es la pregunta, dice ella. Sí. No, la respuesta es no. El problema bueno, no, pues en realidad no es un problema, es más bien un requerimiento del trabajo con células pluripotenciales, es que se requiere del aporte de factores específicos para la diferenciación en una línea celular específica, ¿no? Y eso incluso ocurre no solamente con las células madres, sino incluso, por ejemplo, en el caso de los oligodendrocitos. Si uno aísla los precursores de los oligodendrocitos, pero no los expone a factor crecimiento derivado de las plaquetas, los precursores de oligodendrocitos no se convierten en oligodendrocitos. Y en el caso de las neuronas, si uno toma todo el plasma, no todo el suero, que es en realidad lo que debería tomar, si uno toma todo el suero materno y expone las células pluripotenciales a ese suero, no es posible saber en qué se van a convertir. Y en cuanto a cultivos de organoides, ¿qué ejemplos estandarizados existen y qué se pueden recomendar como una buena alternativa? Ejemplos, no sé si entiendo la pregunta. Bueno, pero bueno, en general, el propósito de los organoides es tener un modelo que intenta reproducir la arquitectura del tejido, y eso es algo que lo diferencia del uso de los esferoides, por ejemplo. Y la otra cosa que uno debe considerar, o más que el otro objetivo, es por supuesto replicar la interacción entre diferentes poblaciones neuronales. Para hacer organoides de cerebros, por ejemplo, pues lo que se toman son órganos embrionarios, o algo que se llaman órganos embrionarios, que son básicamente cúmulos de células pluripotenciales. Y ese cúmulo de células pluripotenciales es expuesto a un gradiente de factores de crecimiento y factores quimiotácticos, que hacen que el organoide tenga polaridad. Es decir, como si fuera un cerebro en formación que tiene polaridad, y esa polaridad significa o implica que ciertas poblaciones celulares migren en una dirección particular en unos momentos particulares. Entonces digamos que técnicamente ya podemos, o ya se puede hacer eso, ya se puede crear un organoide que replique la distribución espacial de las diferentes poblaciones celulares de una corteza cerebral, ¿no? De hecho, es fascinante, ¿no? Porque uno puede incluso imitar o reproducir la organización o la distribución celular de regiones específicas del cerebro dentro del organoide. Entonces, por ejemplo, hay modelos establecidos de la producción de organoides de hipocampo. Entonces, cuando uno... Es el mismo proceso. Son los órganos embrionales que son sometidos a factores de crecimiento quimiotácticos para que haya una polaridad que haga que las células migren y se diferencien de una manera particular. Cuando uno estudia histológicamente esos organoides, tienen microscópicamente tienen la distribución celular del hipocampo, por ejemplo. Nelson, acá también Sí. veo que Lorena nos hace un pequeño comentario que me parece muy al lugar a las preguntas que han hecho en relación de la cantidad de los sujetos, y es que en relación con el número de animales a usar para llevar a cabo un experimento se deben tener en cuenta análisis estadísticos previos para poder calcular el N, teniendo en cuenta el principio de las 3 R's, que es reemplazo, reducción y refinamiento. Muchas gracias, Lorena. En este momento, para los que quieran decirle algo a Nelson, abrir la cámara o decir un comentario, nos pueden decir y activamos los micrófonos, por favor. Le tocó a profe Lina. Bueno. Ahora, profe. No sé cómo... buenas tardes, Nelson. Buenas No tardes. sé. Buenas tardes. Bueno, no sé cómo activar la cámara, pero bueno, creo que me escuchan ahí. No supe qué.
Bueno, pues primero, no, súper contenta con que hayan continuado con las tertulias, excelente charla. El otro año vamos a trabajar con cultivos, entonces esta charla me llama mucho la atención. Pues nosotros tenemos un modelo precisamente de virus Zika y queremos mirar el papel que tienen los receptores NMDA y GABA. Entonces, aprovechando la pregunta que te hacía Jessica, que es en cuanto al uso de cultivos primarios, no te escuché muy bien la respuesta, no sé si podrías como de pronto retomarla. Bueno, pues lo que le Qué decía es pena. que, no, no pasa nada. Lo que decía es que, en el caso, lo que decía es que hay líneas celulares que están establecidas como modelos para el estudio de receptores específicos. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa estudiar receptores metabotróficos glutamatérgicos, entonces hay ya líneas celulares específicas para el estudio o que expresan, que está ya definido que expresan receptores glutamatérgicos metabotróficos funcionales. Esa es una opción. Digamos que esa es una opción que es comercialmente disponible. Pero por supuesto, pues, ligado a eso está el costo, dependiendo de en qué lugar del mundo uno esté, la facilidad de que aún teniendo el dinero, pues esa línea celular llegue al lugar del mundo donde uno esté. Y esas son cosas que hay que considerar. Pero por supuesto, si uno establece un modelo de cultivos primarios de células, de neuronas, por ejemplo, pues los receptores van a estar ahí, ¿no? Digamos que cómo decantarse por una u otra cosa, que era lo que decía antes, depende de las posibilidades técnicas y económicas del sitio donde uno esté trabajando. Sí, digamos que esa parte de lo de las líneas, qué chévere que lo dices, que hay líneas para cada tipo de receptor, porque ya en un cultivo, No para cada tipo, pues pero puedes tener digamos que en tanto los general. ionotrópicos como los metabotrópicos, entonces sí, súper la charla de hoy porque nos muestra cómo incluso la superioridad que se tienen con los cultivos primarios respecto a las líneas, porque de hecho hay grupos de investigación que los prefieren por este tipo de cosas. Y lo otro, por ejemplo, en el tema de los tiempos de expresión, que te preguntaba que si habían algunas equivalencias, es porque alguna vez le preguntaba a un investigador, mira, es que el ratón a tales días expresa tales receptores de NMDA. ¿Cómo hago yo si lo quisiera evaluar en un cultivo primario? ¿Cómo serían esos tiempos de equivalencia? Y él también me decía lo mismo que tú, es una pregunta muy difícil y tener esos tiempos es que casi que vaya y lo prueba. O sea, a ver si, Pues porque no digamos hay que como de a tantos días tienes tales receptores, porque digamos si tienes un cultivo de neonatos, y digamos que las unidades que vas a evaluar se expresaron en E18 o se expresan en postnatal de 2 semanas. pues digamos Esa que parte sí. eso de nuevo depende de las posibilidades técnicas del sitio Ajá, donde uno esté. Entonces, digamos que si uno tiene células inmortalizadas, bueno, entonces, digamos que si uno necesita la expresión de un receptor o de un marcador de superficie específico, pues una posibilidad es cultivar las células y capturarlas o recuperarlas en el momento del tiempo específico en el que eso naturalmente ocurre. Pero siempre está la posibilidad de jugar con el modelo. Entonces uno puede hacer transfección del modelo. Y de esa manera, pues el modelo expresa el receptor que uno quiere cuando uno le dice que lo Sí, necesita. claro, pero digamos en ese caso, si tú quieres mirar el receptor, por ejemplo, que te interactúe con algo, pero si tú solo quieres ver, digamos, por ejemplo, en mi caso, quiero ver en una fase de cómo afecta este virus la expresión de estos receptores en tal etapa, y lo tengo en mi modelo in vivo, pues cómo trasladar eso al in vitro, ¿sí? Ahí no, es muy difícil porque va a depender de el tiempo del cultivo, de que se exprese uno u otro. Entonces, hay como muchas cosas que depende de la pregunta que se vaya a hacer, es lo que Es de lo que uno quiere te entiendo. responder. Ujú, Sobre todo porque, digamos que muchos de estos eventos moleculares que ocurren durante el desarrollo son sensibles al tiempo. Son cosas que ujú, ocurren en un momento específico de la ontogenia. ujú, Entonces, pues uno tiene que capturar o uno debe generar un modelo
que capture ese momento específico de la ontogenia. Pues hay dos posibilidades. O uno espera y lo agarra cuando tienen que agarrarlo, o manipula el modelo para generarlo en el momento en el que uno necesita experimentar con él. Entonces eso tiene sus ventajas y desventajas. Desventajas que uno no sabe cuánto del resultado final está sujeto a la manipulación misma del modelo. Entonces, Sí. la única manera de saberlo sería comparar un modelo no manipulado a saber qué fue lo que pasó. Ajá. Ok, no, de nuevo muchas gracias Nelson y a ustedes por este espacio. Si nos podrían regalar el correo de Nelson para después, Sí, claro. si te Claro, podemos mandar más preguntas. De nuevo, sí, claro. súper charla, felicitaciones. Qué buena charla, gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ti por participar. Ahora puse el dato del correo en el chat para que lo puedan copiar quienes están interesados o interesados. Allí quedó para que lo aborden. Sí, sin ningún problema. Bueno, pues no, yo quería agradecerle a todas las personas que asistieron a la tertulia en nombre del Colegio Colombiano, a Daniela que les está organizando, a Lina por la inspiración, a Nelson por compartir su conocimiento, porque yo considero que conocer los métodos es bastante importante en el sentido de que nos permite tener masa crítica. No es aceptar la ciencia porque esté establecida, sino cuestionarla y tener elementos para hacerlo, y para eso pues hay que conocer los métodos que la ciencia utiliza, entender entonces de esa manera cuáles serían sus limitaciones y cuáles son sus alcances, y realmente desde qué perspectiva nos estamos parando y qué tanto nos está permitiendo conocer, ¿no? Entonces, gracias Nelson, como siempre la presentación, siempre muy clara, y pues que aporta muchísimo. Es un espacio de apropiación social del conocimiento que queremos seguir trayendo para que las personas que están interesadas en la ciencia puedan acceder gratuitamente a él. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sí, la grabación la vamos a subir a las redes sociales del cole. En los próximos días creo que la pueden encontrar. Y una vez aprovecho para invitarlos, este 19 de julio tendremos nuestra segunda tertulia metodológica, donde vamos a hablar sobre estudios de redes neuronales usando indicadores de calcio. Entonces estaremos también enviándoles las invitaciones. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Nelson. Gracias, Daniela.